Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer dos capítulos del libro de Levítico, el capítulo 14 y el capítulo 15. Pero antes vamos a orar para entregar esta lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Padre amado, que nos envíes la presencia del Espíritu Santo, quien nos ayude a escudriñar y a estudiar tu palabra, para que podamos sacar el verdadero aprendizaje que está en tu palabra, para que podamos conocer tu santa voluntad sobre nuestras vidas, el propósito que tienes para nosotros. Y te ruego, Señor, que no sea mi lengua, mi boca, mi entendimiento ni mi inteligencia la que resuma tu palabra, sino tu Espíritu Santo por medio de mí. Te doy las gracias por poner hambre y sed de leer tu palabra todos los días en nuestros corazones, y te rogamos que nos ayudes a aplicarlo tanto en nuestras vidas como en nuestras familias, amistades, comunidad, iglesia y en todas las personas que nos conocen. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya estamos preparados para la lectura de hoy, pero antes vamos a resumir lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos 3 capítulos, de los capítulos 11 al 13. En el capítulo 11 vemos que Dios establece las regulaciones sobre los animales que eran considerados limpios y los inmundos, y cómo esto afectaba a la dieta y a la pureza de la población. En el Levítico 12 vimos la purificación después del parto. Vimos que había diferencias si la mujer tenía un niño o una niña, y lo que debía ofrecer la mujer como sacrificio en el tabernáculo para su purificación y expiación. En Levítico 13 vimos las leyes sobre la identificación y el tratamiento de la lepra en la piel, cómo los sacerdotes estaban instruidos para identificar si era lepra o cualquier otro tipo de enfermedad de la piel. Así también debían ver si la lepra estaba en las casas y en las ropas de los afectados. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a ver el capítulo 14 y el 15, así que abran su Biblia en el capítulo 14, vayan subrayando según nuestra guía de estudio bíblico. Ya saben que esta guía la pueden obtener en el grupo de Telegram. Y si es la primera vez que estás viendo este canal y quieres saber cómo utilizarla, te dejé un enlace debajo de este video para que puedas ver cómo puedes aplicar cada una de las cosas que están escritas aquí. Pues bien, vamos a abrir la Biblia en Levítico 14. Como les he comentado otras veces, abran su propia Biblia en casa. Ténganla en físico, preferiblemente en papel. Yo siempre utilizo Biblias de papel, no utilizo la digital. Siempre he utilizado de papel. Para mí es un verdadero privilegio tener una Biblia de papel y poderla utilizar. Si ustedes no saben, en muchos sitios, en muchos lugares es prohibido tener una Biblia. Así que vamos a aprovechar ese privilegio que tenemos. Como les decía, abran su Biblia en Levítico 14, sigan la lectura y vayan subrayando su Biblia. Levítico 14. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será presentado al sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento y la examinará. Si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará traer para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Luego el sacerdote mandará matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y tras declararlo limpio, soltará la avecilla viva en el campo. El que se purifica lavará sus vestidos, afeitará todo su pelo y se lavará con agua y quedará limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. Al 7º día se afeitará todo el pelo de su cabeza, la barba, las cejas de sus ojos, o sea, todo su pelo. Lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha, 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 log de aceite. Y el sacerdote que lo purifica
presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote tomará un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, pues como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa pertenece al sacerdote. Es cosa muy sagrada. Después el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite, lo echará sobre la palma de su mano izquierda, mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quede del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Lo que quede del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Así hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Después degollará el holocausto y hará subir el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y quedará limpio. Pero si es pobre y no tiene para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un log de aceite y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para la expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la víctima. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según lo que pueda, uno como sacrificio de expiación por el pecado y el otro como holocausto, además de la ofrenda. Así hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que haya tenido llaga de lepra y no tenga más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si yo mando una plaga de lepra sobre alguna casa de la tierra de vuestra posesión, aquel a quien pertenezca la casa irá a dar aviso al sacerdote y le dirá: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de entrar a examinar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que esté en la casa. Después el sacerdote entrará a examinarla. Examinará la plaga, y si se ven manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales son más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Si la plaga se ha extendido en las paredes de la casa, entonces el sacerdote mandará arrancar las piedras en que esté la plaga y las echarán en un lugar inmundo fuera de la ciudad.
Después hará raspar todo el interior de la casa y echarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que raspen. Entonces tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Si la plaga vuelve a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si parece haberse extendido la plaga en la casa, se trata de lepra maligna en la casa, y ésta es inmunda. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo a un lugar inmundo fuera de la ciudad. Cualquiera que entre en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, quedará impuro hasta la noche. El que duerma en aquella casa lavará sus vestidos, también el que coma en la casa lavará sus vestidos. Pero si entra el sacerdote y la examina, y ve que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón, de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo se es impuro y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Levítico 15. Impurezas de carácter sexual. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier hombre cuando tenga flujo de semen será impuro. Esta será la impureza ocasionada por su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que haya dejado de destilar a causa de su flujo, él será impuro. Toda cama en que se acueste el que tenga flujo será inmunda. Toda cosa sobre que se siente inmunda será. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos y se lavará también a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. El que se siente sobre aquello en que se haya sentado el que tiene flujo lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Asimismo, el que toque el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y quedará impuro hasta la noche. Si el que tiene flujo escupe sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y, después de haberse lavado con agua, quedará impuro hasta la noche. Toda montura sobre la que cabalgue el que tenga flujo será inmunda. Cualquiera que toque cualquier cosa que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la noche. El que la lleve lavará sus vestidos y después de lavarse con agua quedará impuro hasta la noche. Todo aquel a quien toque el que tiene flujo sin haberse lavado con agua las manos, lavará sus vestidos, asimismo se lavará con agua y quedará impuro hasta la noche. La vasija de barro que toque el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se haya limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación. Entonces lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y quedará limpio. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote lo purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tenga emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la noche. Toda vestidura o toda piel sobre la cual caiga la emisión del semen se lavará con agua y quedará inmunda hasta la noche. Cuando un hombre duerma con una mujer y tenga emisión de semen, ambos se lavarán con agua y quedarán impuros hasta la noche.
Cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras permanezca separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se siente será inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua quedará impuro hasta la noche. También cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. El que toque lo que esté sobre la cama o sobre la silla en que ella se haya sentado quedará impuro hasta la noche. Si alguno duerme con ella y su menstruo cae sobre él, quedará impuro durante 7 días, y toda cama sobre la que duerma será inmunda. Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura como en los días de su menstruación. Toda cama en que duerma mientras dura su flujo será como la cama de su menstruación, y todo mueble sobre que se siente será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas será impuro y lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Cuando quede libre de su flujo contará 7 días y después quedará limpia. Al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote la purificará delante de Jehová del flujo de su impureza. Apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran a causa de sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está en medio de ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, para el que tiene emisión de semen y se vuelve impuro a causa de ello, para la que padece su flujo menstrual, para el que tiene flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que duerma con una mujer impura. Amén. Ya hemos conocido la lectura de hoy. En Levítico 14 vemos que el Señor explica a Moisés el ritual de limpieza de las personas y las casas que han sido afectadas por la lepra. El Señor además le instruye sobre los sacrificios que deberán presentar estas personas cuando han sido sanados de la lepra para quedar totalmente purificados. En el caso de las casas que estaban contaminadas con lepra, la casa directamente debía derribarse y debían sacar fuera de la ciudad. Todo esto lo vemos del versículo 1 al 45 de Levítico 14. En Levítico 15 vemos que el Señor instruye a Moisés y a Aarón para la purificación sobre los flujos corporales. En el caso del varón, el semen, y en el caso de la mujer, la menstruación. Ya sea natural o por enfermedad, el flujo de semen del varón lo hacía inmundo. Versículo 2. Además, debía hacer una serie de pasos para eliminar la inmundicia. Y podemos leer que si esta persona que tenía flujo de semen se sentaba en la cama quedaba inmunda. Que todo aquello lo que tocare esta persona quedaba inmundo solamente por haberlo tocado. Por ejemplo, una vasija de barro, si la tocaba, quedaba inmunda. Había que quebrarla directamente para no ser usada. Esta persona debía tomar 2 tórtolas o 2 palominos y presentarlas a la puerta del tabernáculo, uno por la ofrenda del pecado y otro por holocausto. En caso de emisión por semen de relaciones sexuales, tanto el varón como la mujer quedaban inmundos hasta la noche, versículo 18. En el caso de menstruación, la mujer debía apartarse 7 días y lo que tocaba quedaba inmundo hasta la noche, versículo 19. Toda mujer que tenía flujo en los días acostumbrados o más allá estaba inmunda, versículo del 25 al 33. Al terminar, para quedar pura, debía presentar ofrenda por el pecado y por holocausto después del día 8º, es decir, pasaba 7 días separada y el día 8º debía presentar estas ofrendas, versículo 29 al 31.
Y así de sencillo hemos resumido los capítulos 14 y 15 del libro de Levítico. Espero que para ustedes sea de ayuda estos resúmenes, ya que la lectura puede ser un poquito densa y difícil, pero como les dije, para leer el libro de Levítico solo necesitamos 9 días y ya quedan menos. Vamos a dar gracias a Dios por esta lectura. Amado Padre, vengo delante de tu presencia para darte las gracias, la honra y la gloria, por tener el privilegio de leer tu santa palabra, por tener hambre y sed de conocer todo sobre ti. Gracias, Señor, porque no nos abandonas y nos ayudas con la presencia del Espíritu Santo a conocer todo lo que la palabra de Dios quiere decir para nosotros, toda tu verdad. Y esto para nosotros es de mucha ayuda porque sabemos cómo debemos aplicarla, cómo debemos ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerlo de forma efectiva y eficaz. Que seamos ejemplo para nuestras familias, amigos, iglesia, comunidad. Que leer tu santa palabra es un alimento espiritual necesario para cada uno de nosotros y que todos los cristianos, todos los creyentes en que Cristo murió por nosotros debería hacerlo. Ayúdanos a ser ese ejemplo. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hemos terminado por hoy, como ven, muy rápido hoy, pero les recuerdo que el día de mañana continuamos con la lectura bíblica, así que no se desanimen, sigan avanzando porque vienen cosas muy interesantes. Pues nada más, la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta mañana.